Bien, vamos entonces al número 5. La pregunta número 5 se toma por referencia a la misma inecuación que se utilizó en la pregunta número 4. Es decir, vuelvo a escribir la inecuación que teníamos en la reunión anterior. Yo voy a tratar de averiguar si existe un dispositivo que me permita escribir como un tablero electrónico. No sé si exista eso, porque eso me va a ayudar bastante a escribir más rápido. A veces el táctil, cualquier movimiento impreciso, se complica la escritura. Así que ha sido una de las limitantes que he tenido en cuanto a utilizar el tablero virtual. Voy a tratar de investigar eso, si existe alguna pizarra, algún dispositivo externo que se pueda conectar a un computador para escribir. Bien, la pregunta que fue la número 5 es: ¿cuáles son los puntos críticos? Ya de la pregunta 4 tenemos un avance. Recuerden que en la pregunta 4 se investigó qué valores estaban excluidos. E inmediatamente esos valores excluidos, recordando que fue un 6 y resultó también en un menos 6, también se convierten automáticamente en puntos críticos. Así que el trabajo que hace falta es en referencia a la parte de arriba, es decir, en referencia al numerador. Lo va a igualar a 0. Lo igualo a 0. Y tengo una ecuación que se clasifica como cuadrática. ¿Por qué es cuadrática? Porque tengo una variable x con un exponente 2. Así que es una ecuación cuadrática o de segundo grado. Recuerde que le había comentado que se resuelven por factorización completando el cuadrado o también utilizando la fórmula general de las ecuaciones cuadráticas. Pero ¿cuál es el método más sencillo? ¿O cuál es ese método que debe ser lo primero que tiene para utilizar? Debe considerar siempre utilizar factorización antes que otro método. Si no lo puede hacer por factorización, porque existen casos donde no va a ser factorizable. Gracias a Josué Pérez para factorizar. Entonces se va al método de la fórmula general de las ecuaciones cuadráticas. Tiene que recordar eso, se lo voy a escribir aquí de todas maneras por si en algún momento lo va a utilizar. Recuerde que esa fórmula, eso se da en décimo grado, que es el cuarto año. Esta fórmula es totalmente universal. Es decir, le va a funcionar para cualquiera ecuación. Pero no se debe utilizar siempre. ¿Cuándo lo va a utilizar? Cuando no se pueda factorizar.
¿Cuáles serían los coeficientes en esta ecuación? El coeficiente A, el coeficiente B y el coeficiente C. Como ya tenemos la ecuación ordenada en forma decreciente, ya está ordenada, el número que tengamos aquí, como no aparece sobreentendido que es 1, así que ese es el coeficiente A. El siguiente coeficiente es el número que acompaña a X. Aquí está explícitamente, es menos 11. El signo es muy determinante, muy importante el signo. Y el coeficiente C es el tercer término, que es más 28. Esto lo quise explicar por si se da el caso de que no puedan factorizar y entonces utilicen la fórmula general de las ecuaciones cuadráticas. Pero no lo voy a terminar de esta manera, sino que lo voy a hacer por factorización porque es la forma más simple para esta ecuación en particular. Por el método de factorización, se identifica como el caso de trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Lo primero que vas a hacer es trabajar con el primer término, que es x cuadrado. Al trabajar con este término, le saca la raíz cuadrada. La raíz cuadrada es x. Se coloca al principio de cada uno de los factores. Después, el signo que tenemos aquí se utiliza para el segundo término del primer factor. El signo que se va a colocar en el otro factor, en el segundo término del segundo factor, resulta de la multiplicación de estos dos signos. Y al multiplicar negativo por positivo, le resulta en negativo. Cuando los signos son iguales, se trata de una suma. Se va a tratar de una suma. En signos iguales se trata de una suma. Si fueran signos diferentes, se trataría de una resta. Una suma que resulte en el segundo término, que resulte en 11. Y una multiplicación que resulte en el último término, revisando el último término, que es 28. Entonces, analizamos cuáles son estos números que cumplen estas dos condiciones. A ver quién lo escribió en el chat. Nadie. Escriban los valores en el chat. No se contabiliza como participación, pero sí son preguntas sencillas de responder. Gracias, Brian, por su aporte. 2 por 9. Bueno, en la multiplicación tienen que dar 28. 2 y 9 suman 11. Eso es verdad, Brian, pero si lo multiplicas 2 por 9 no te va a dar 28. Gianek y simultáneamente Ezequiel y Tonay García, 7 por 4. Correcto. Gracias por su aporte. 7 y el 4. Estos son los números que cumplen la condición de que cuando se suman dan 11 y que cuando se multiplican da 28. Finalmente los factores se van a igualar a 0. Y ahí entonces vamos a tener otro punto crítico más al pasar el 7 hacia la derecha y otro punto crítico más al pasar el menos 4 hacia la derecha. ¿Cuál es la respuesta entonces, la número 5?
Hay 4 puntos críticos, 6, menos 6, 0 y 7. Y así finaliza la pregunta número 5. Ok, vamos entonces a la pregunta número 6. La pregunta número 6 ya va a trabajar con otra inecuación muy diferente, distinta. Ok, la pregunta es, ¿a qué es equivalente? Hay que buscarle una equivalencia. Entonces le aparecían 3 opciones. No estaban enumeradas o no estaban etiquetadas con alguna letra, pero eran las siguientes. La primera era 4x más 3 sobre 2 menos x mayor que 0. La segunda opción que te aparecía es 4x más 11 sobre 2 menos x. Y la tercera opción que tenían era escoger ninguna de las anteriores. ¿Okay? Ninguna de las anteriores. Para saber cuál es la correcta hay que hacer un sencillo procedimiento. Primero se tiene que pasar absolutamente todo hacia la izquierda. Es decir, a la derecha únicamente le va a quedar 0. Este 2, cuando lo va a pasar negativo. Para el siguiente paso, tiene que recordar que este 2 tiene por denominador un 1. Todos los números enteros tienen denominador 1. Lo que va a hacer es buscar el mínimo común múltiplo. Va a buscar el mínimo común múltiplo. Que va a ser únicamente 2 menos x, porque es el único denominador que aparece. Se va a dividir 2 menos x entre el denominador de la primera fracción. Se va a simplificar porque son iguales, 2 menos x, 2 menos x. Es decir, cuando el mínimo común múltiplo sea igual al denominador de la fracción, todo se simplifica y se va a escribir el numerador de forma directa. Para el siguiente, 2 menos x entre 1. Aquí no hay nada que se pueda simplificar. No hay nada que se pueda simplificar, así que el 2 menos x va a multiplicar al numerador de la fracción y el numerador de la fracción es multiplicado por 2. Mayor estricto que 0. A continuación,
tenemos que multiplicar el polinomio por 2. Lo demás se va a quedar igual. Aquí va a resultar entonces en, al principio se va a quedar igual, 2x más 7. Después va a multiplicar. Voy a hacerlo poco a poco porque después se pueden confundir con los signos. Primero este 2 por este 2, que resulta en 4. Después menos x por 2, que resulta en menos 2x, mayor estricto que 0. Para que finalmente le quede como tenemos un negativo que preceda a un polinomio, se va a escribir el polinomio opuesto. Todo va a cambiar de signo. Este 4 que está positivo cambia de signo y lo voy a escribir negativo. Asimismo, el menos 2x se va a cambiar y se va a escribir como más 2x, mayor estricto que 0. A continuación, voy a seguir aquí. A continuación, lo que se va a hacer es reducir los términos que sean semejantes. ¿Qué términos semejantes tenemos ahí? Tenemos, se lo voy a marcar con un color diferente. Se lo voy a marcar con azul. El primero y el último son semejantes. Como son signos iguales, se deben sumar. Así que resulta en 4x. También los centrales, los términos centrales, como lo son el más 7 y el menos 4, son semejantes. Signos diferentes se restan y resulta de este más 7 menos 4 va a resultar más 3. Ya en esta etapa podemos entonces responder a cuál es equivalente. Se puede dar de cuenta que es equivalente a la primera opción. Y así termina la pregunta número 6. Si hay preguntas o dudas que han surgido, por favor hagan comentarios. Buenas tardes, profesor. Dice, pregunta Marian Padilla. Disculpe la tardanza, acabo de llegar la luz a mi hogar, por eso no puedo asistir a tiempo a la clase. Sé que van a ocurrir situaciones aisladas. Claro, bienvenida porque sé que se atrasó por ese problema de la luz, pero hay una forma como puede recuperarlo y es más tarde revisa el sitio web porque ahí va a estar la grabación de la clase para la parte que perdiste. Caide Peralta pregunta, profesor, le mandé la tarea número 1 hace como 2 horas, pero para mandarla se me dificultó un poco y al final me salió que se le mandó, pero de igual forma le pregunto si le llegó para estar segura de que así fue. Bien, puedes revisarlo en el Classroom. Cuando entras al Classroom te va a aparecer como tarea entregada. Pero de todas maneras yo voy a calificar eso ahora y te voy a mandar un mensaje para responder tu inquietud y que estés segura de que la tarea llegó. Hay otra pregunta más, déjeme leer el mensaje. Ok, gracias. De nada, a la orden. Pregunta número 7.
Vamos entonces a la pregunta número 7, que es una pregunta bastante rápida de responder. Se pregunta la número 7. ¿Qué valor tenemos que excluir? Bien, se tiene que igualar el denominador, la parte de abajo, a 0. Se puede dar de cuenta que resulta en una sencilla ecuación lineal. Lo único que vas a hacer es pasar el 2, vas a pasar el 2. Recuerda de cambiarle el signo. Y después tiene que multiplicar por menos 1. Multiplicas por menos 1 o divides por menos 1 según la opción que quiera hacer, las dos son correctas. Y de este modo te va a resultar que la solución o el valor que se va a excluir es el valor de 2. Y así termina la pregunta número 7. Pregunta al respecto hasta el momento. Solamente nos queda una pregunta más por responder. Si alguien quiere preguntar, por favor hágalo. Ya sea algo del problema, ya sea algo que no le haya quedado claro. Si todavía hay estudiantes que no saben su evaluación de la prueba número 1, por favor también me lo comunican para poder darle la instrucción de cómo puede averiguar sus notas. Ya hay muchos estudiantes, la mayoría de estudiantes que entregaron la tarea número 1, ya yo la califiqué y ya debió llegar a su correo electrónico el mensaje por medio de Classroom de cuál es su calificación. Tengo una excepción que es el estudiante Yair, que ya me arregló la tarea, pero todavía no la he calificado, que lo voy a estar haciendo durante la tarde. Ok, pregunta número 8. Ya es la última pregunta. ¿Cuál es la solución de la inecuación? Es en referencia a la misma inecuación resultante. Ok, ya sabemos muchas cosas sobre ella, sabemos los puntos críticos, disculpe, valor excluido. Ya sabemos que uno de los valores excluidos es 2 e inmediatamente se transforma en un punto crítico. Así que tenemos ese avance. El primer punto crítico es 2. Nos faltaría encontrar un segundo punto crítico que resulta de igualar el numerador a 0. Ese 3 cuando lo va a pasar negativo. Y después el 4 que está multiplicando, cuando lo vas a pasar, va a pasar dividiendo. Al construir la recta numérica, creo que lo podemos hacer aquí en este espacio. El valor positivo siempre es más grande que el valor negativo, así que el 2 va a queda a la derecha y el menos 3 cuartos a la izquierda.
Acá tenemos menos infinito, coma, menos 3 cuartos. Después de menos 3 cuartos a 2. Y por último de 2, más infinito. Empezamos a hacer el cuadro. Es un cuadro bastante rápido de hacer porque solamente tenemos 3 intervalos. En su primera columna, en los intervalos, la siguiente valor de prueba, tenemos un numerador, un denominador, serían 2 más, y una última que es la conclusión. Coloco los intervalos. Sé que no he dado todavía espacio para que participen. Ya les voy a decir qué es lo que tienen que hacer. Que hoy no he contabilizado participaciones. Ya les digo que tiene que hacer. Todavía no se anticipe porque qué tal si no es eso lo que pido. Así que espere la pregunta. Ok. Aquí podemos utilizar como valores de prueba. Recuerden que menos 3 cuartos se divide, menos 3 entre 4 te va a resultar en menos 0.75. Así que puedes utilizar tanto menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 como valor de prueba. Voy a colocar menos 5. Entre un negativo y un positivo siempre tenemos al 0. 2, más infinito tiene que ser un valor mayor que 2, como puede ser 3, 4, 5, 6. Voy a colocar 5. Ok. Para el primer intervalo, esta es la pregunta que va por chat para los dos primeros que den las respuestas correctas. ¿Cómo quedan los signos para la primera fila? Es decir, el signo aquí, el signo aquí y el signo acá. Tienen que ser los 3 signos simultáneamente. Ok, vamos a ver quién responde bien primero. Los dos primeros que respondan bien. Ok, estoy revisando. Tienen que ser los signos en el orden que tienen que ser. Es muy importante eso. Ok, el primero en responder bien fue José Palacios.
José Palacio ha sido el primero en responder bien. Había dicho que los dos primeros, vamos a ver quién más después, pero que ya no sea después de este momento, porque ya sería repetición, es Marian Padilla. ¿Ok? El primero fue José Palacio y después Marian Padilla. Déjenme apuntarlos. Que lo apunte porque eso es una nota al final, recuerden. Pero también me parece que Alvieri Gianek también estuvo casi igual la respuesta que Marian Padilla en el mismo instante. Así que había dicho que dos, pero van a ir tres. Repito, José Palacios, Marian Padilla. Palacio, por favor, cuando te inscribes, coloca siempre tu grupo, porque así para mí es más rápido apuntar. Cada vez que usted ingrese a la reunión, coloque el grupo al final. Alviera y Janek, la misma recomendación. Cuando te vas a inscribir, ya sea para pruebas, ya sea para reuniones, coloque su grupo al final para que yo pueda saber de qué grupo eres inmediatamente. Porque la reunión ya le queda poco tiempo. Vamos entonces a terminar. Vamos entonces, voy a colocarle los signos. Nos quedan 5 minutos, pero eso lo hacemos rapidito. Mire, si usted reemplaza aquí 4 por menos 5 le queda menos 20. Le va a quedar menos 20 más 3. ¿Y cuál es el resultado de esta operación? Recuerden, signos diferentes se restan. Da 17, pero se coloca el signo del mayor. Por eso es negativo. En el otro, tienes 2 menos 5. Ese menos y menos va a cambiar a más. Es decir, te va a quedar 2 más 5. 2 más 5 da 7 positivo. Por eso acá es negativo. Recuerde, cuando utilizas el 0 como valor de prueba, es como si desapareciera la X. De 4X desaparece, así que nada más te queda 3. Y ese 3 tiene el signo positivo. Para el siguiente, que es 2 menos X. Si el valor de prueba es 0, la X va a desaparecer. Y si esta X desaparece, nada más te queda el 2. Y ese 2 tiene signo positivo. En el último, si reemplazamos por 5, queda 4 por 5 más 3, eso va a dar positivo. En el otro tenemos 2 menos, ahí se va a reemplazar, se reemplaza por 5, te va a quedar 2 menos 5. Signos diferentes se restan y se coloca el signo del mayor, así que va a ser negativo. Solución final. Recuerden que depende de esta parte. Va a depender de esa parte. Recuerden que aquí no va a ser necesario verificar la parte de excluir. Sé que se había hecho en la pregunta anterior. Sé que se había hecho, pero acá no va a ser importante. Esto no va a ser importante porque es un paso innecesario. Porque cuando sea mayor estricto o menor estricto, ya de por sí el valor va a estar excluido. Así que no va a ser necesario pensar en eso. ¿Por qué? Porque cuando tienen mayor estricto o menor estricto, las respuestas van a ir con paréntesis circular. No va a llevar corchete por ninguna parte. Entonces, el mayor que 0 significa positivo. Las conclusiones que han resultado positivas son únicamente la segunda. Únicamente la segunda resultó en positiva, que va desde menos 3 cuartos hasta
el 2. Pero como he dicho, ambos se le coloca paréntesis circular, ya que se trata de una desigualdad mayor estricto. Y esa es la respuesta de la número 8. Es decir, la pregunta número 7 era hasta innecesaria, porque, como he dicho, por tratarse de una desigualdad abierta, con el símbolo mayor estricto, los valores extremos quedan excluidos de la solución. Veamos las preguntas que surgen. Pueden hacer preguntas porque ya estamos terminando. A ver, Yair Franco, ¿tenía alguna pregunta? Ok. ¿Cuántas participaciones deben ser en total? Pregunta Yair. Ya tienen una virtual haciendo la prueba formativa. En la programación que tengo, recuerden que le había hablado la primera semana de que íbamos a ver la parte de álgebra con inecuaciones lineales, cuadráticas, racionales, que es la que estamos ahora, y después valor absoluto. Cuando llegue a valor absoluto, ya entonces se debe hacer una actividad integradora de todos los temas, lo que se le puede reconocer como una prueba mensual. Entonces, ¿cuántas participaciones deben ser por cada uno? 3, a lo mínimo 3, para tener una evaluación ya satisfactoria en cuanto a una nota de apreciación. Voy a dar también otra oportunidad más adelante, una segunda participación virtual, ya que puedan ser dos virtuales, dos participaciones virtuales y una tercera participación que sea virtual, o sea, en el sentido de una clase de Zoom. Porque se está cortando, sé que se va a acabar, queda menos de un minuto. Ya entonces nos vemos el día jueves a las 2 de la tarde, disculpen, el día viernes a las 2 de la tarde,